La última noche en el desierto, basado en la experiencia de Eduardo. ¿Qué tal? Mi nombre es Lalo y me gustaría contarles una historia que me pasó en el año 2007. En ese entonces fui con 3 amigos al desierto de Real de 14 para experimentar con los peyotes. Mi amigo Agustín y yo habíamos experimentado, pero Lorenzo, el tercer acompañante, no. En realidad solamente habíamos ido 3 veces y en la primera de ellas no me pegó lo suficiente. Agustín era el más centrado, por decirlo de esa manera. A lo que me refiero es que él se iba con fines de ritual y de alguna manera sanar sus heridas con la ayuda de la llamada medicina. Lorenzo iba como la mayoría de las personas, con curiosidad y ganas de saber qué era lo que se sentía. Lo que quiero contarles sucedió durante la primera y única noche que pasamos en el desierto. Desde el principio sentí que las cosas no estaban fluyendo. Mi amigo Lorenzo se tardó más tiempo del cual habíamos acordado y nos agarró el tráfico en la carretera. Llegamos al desierto a punto de anochecer y solamente juntamos unos cuantos peyotes que estaban en nuestro camino. Montamos la casa de campaña y no perdimos tiempo. Comimos los gajitos y esperamos a que empezaran a surtir efecto. Es muy común que la primera vez nos purguen, o sea que vomites y que les dé malestar en muchos sentidos. Mi amigo Lorenzo estuvo vomitando, pero al final pudo calmarse. Tanto Agustín como yo ya nos habíamos acostumbrado al sabor, y solamente nos recostamos para ver las estrellas. Uno de los acuerdos a los que llegamos fue que debíamos guardar los relojes y celulares para no ver la hora. La única luz sobre nosotros era la de las estrellas y la luna. En su punto de la madrugada, Lorenzo nos preguntó si veíamos lo mismo que él o si era una alucinación. Agustín y yo nos levantamos y vimos que a unos 10 metros estaba un perro enorme. Nunca había un animal de esa especie con tales proporciones. El perro nos veía fijamente con los ojos brillantes como 2 carbones ardiendo. En el desierto hay coyotes y eso lo sabemos. Pero este animal no era un coyote. Estoy totalmente seguro de que era un perro. Su color era negro y tenía el pelaje largo. Esa fue la primera vez que sentí miedo de estar alucinando. ¿Qué ves?, le pregunté a Lorenzo. Veo un perro, me contestó. Agustín dijo que también lo estaba mirando. Solo entonces me convencí de que no eran visiones mías, sino que los tres teníamos enfrente a ese enorme perro. No se imaginan el miedo que sentí estar en un lugar a campo abierto totalmente vulnerable. Estaba pensando en la manera de asustar al perro cuando Agustín dijo: «Miren, ese no es un perro». Intenté ver en la oscuridad lo que pasaba y me quedé congelado cuando vi que el perro comenzaba a caminar en 4 patas. Pero no lo hacía de una manera forzada, por así decirlo. Caminaba como una persona hacia el lado contrario a nosotros. Lorenzo no dejaba de preguntar qué era eso. Lo hacía con la voz quebrada y las manos temblando. «Es un nahual», respondí. No tenía ninguna duda, y no porque me hubiera topado con uno antes, sino porque gracias a varios relatos e historias que he escuchado pude identificarlo. «Hay que dejarlo ir», dijo Agustín. «Cada quien está en su viaje aquí. Yo creo que es uno de los guardianes del desierto. Vino a ver qué hacíamos o si estábamos robando. Verán, algo que debe decirse es que mucha gente va a Real de 14 a arrancar peyotes. Y lo hacen para venderlo y así lucran con ellos. La gente de los alrededores se ha organizado para tener mejor control de esto, para mantener a salvo sus tradiciones. Yo siempre pensé que esto se refería a los pobladores que de tanto en tanto se dan vueltas en camionetas como vigilando. Ahí me di cuenta que usan todas sus facultades para realizar esta tarea, o al menos eso era lo que se me ocurrió dado el comentario de Agustín. Pensé que esto iba a ser lo más extraño de la noche, pero un rato después vimos unas bolas de fuego que subían y bajaban a una buena altura. Se movían por voluntad propia porque podían volar tanto en círculos como en zigzag. Tampoco estaban como a la altura de las estrellas como para decir que eran ovnis o algo por el estilo. Supe de inmediato que eran brujas, pero no quise decir nada para no dar miedo a Lorenzo. Sin embargo, él las vio por sí mismo y comenzó a alterarse, preguntando qué eran y que ya se quería ir porque se sentía inseguro ahí. Creo que ninguno de los tres estábamos teniendo un buen viaje, pero movernos así tampoco era una buena idea porque podíamos sufrir un accidente.
Lo único que hicimos fue meternos a la casa de campaña y acostarnos para intentar dormir. Al día siguiente despertamos como a las 10 de la mañana. Ya se nos había pasado el efecto de la mezcalina. Todavía antes de irnos estuvimos comentando lo que había pasado. Fuimos a revisar en donde estaba el perro y en efecto ahí estaban las huellas. Yo puse mi pie a un lado de la pisada del animal y todavía me ganaba como por 5 centímetros. Ahí concluimos que seguramente era más grande de lo que habíamos pensado. Nos fuimos del desierto y ya no volvimos. Creo que no volveré a ir ni por curiosidad ni por otro motivo. No dudo de que sea una buena experiencia para otros, pero para mí esa última vez fue una especie de advertencia. Parecía que me decían que me estaba metiendo con cosas que no estaba preparado para recibir. Milagro del Niño de las Suertes, basado en la experiencia de Lubiana. Mi abuelita es de esas señoras que tienen su casa llena de dos cosas: macetas y santos. Desde joven estuvo acostumbrada a estar haciendo cosas. No puede estar quieta, al menos no durante el día. Despertaba, le daba gracias a Dios por el descanso y luego se metía en la cocina para hacer el desayuno. Su día se le iba en quehaceres y si faltaba uno entonces lo inventaba. Agarraba una servilleta y se ponía a bordar o a remendar alguna ropa vieja que ya no se ponía. Y por último, como una costumbre religiosa, encendía alrededor de 15 velas frente a la mesa de sus santos. Se ponía a rezar el rosario y aparte un novenario a San José. No sé si les parece a alguno de ustedes, pero a mí me daba mucho miedo los santos. Algunos hasta tenían la cara con sangre o alguna mueca de sufrimiento que me daba terror. Sin embargo, había uno en especial que me llamaba mucho la atención. La estatua era de un niño con los ojos cerrados, acostado sobre un cráneo. Cuando era niña me daban ganas de jugar con él, pero mi abuela no me dejaba tocar las estatuas de sus santos. Ella me decía que ese niño era de la suerte y que era muy milagroso. Ahora que crecí me doy cuenta que no es una figura muy famosa. Es más, si la he visto más de 5 veces en mi vida, en otras partes sería mucho. Una de mis tías era muy apegada a la abuela. Su nombre es Julia y era la menor de las hermanas de mi madre. Julia andaba siempre tras mi abuelita y se sentaba con ella a rezar. Al cumplir los 18 años se fue a un convento y se quedó ahí hasta la fecha. Mi abuelita falleció, pero le dejó a todos sus hijos la devoción a los santos. La historia que quiero contar le pasó a mi tía Julia y ella misma me la contó. Resulta que al parecer en su convento no era tan bien visto el niño de las suertes, una figura que mi tía Julia se llevó como recuerdo. Las madres le pidieron de una manera amable y cortés que se deshiciera de él o que lo guardara, ya que podía ser mal visto por el cráneo en el cual descansaba el pequeño niño. Mi tío obedeció, pero no se deshizo de él. Simplemente lo dejó envuelto a un lado de la cama. Resulta que durante la pandemia la pasaron verdaderamente mal en la congregación. Ellas se dedicaban a limpiar y a cocinar a los padres salesianos. Y como no había clases presenciales ni misas, las pobres tuvieron que ingeniárselas para que sus ahorros alcanzaran. Cuenta mi tía que en un momento llegó una benefactora con varios regalos para las madres, entre ellos un par de zapatos nuevos. Mi tía Julia es muy noble y no quiso decirle a nadie que los suyos ya estaban muy rotos de la suela. Como varios calzaban de ese número que era el 24, la señora que los llevó decidió rifarlos. Todas las madres pusieron su nombre en el papel y lo metieron en una cajita de cartón. Cuando sacaron el primer papel tenía el nombre de Julia. Lo malo es que en el convento habían 2 Julias, y ninguna había especificado su apellido. Las madres insistieron en que se repitiera la rifa y volvieran a poner los nombres en la cajita. Como la otra madre llamada Julia se molestó por no habérselos quedado, a mi tía sí le dio pena y solo fingió que ponía su nombre en la caja. Al momento de que la señora volvió a sacar el papel, dijo con voz de presentador de televisión: "Y la ganadora es Julia Martínez". Mi tía no podía creerlo, ya que ese era su nombre y apellido. La benefactora se acercó a ella y al momento de darle los zapatos agregó: "Ya te tocaban,
Estos zapatos estaban destinados para ti. Por lo general, cuando en el convento hay visita, las madres se dedican a atenderla. Le dan de comer, platican con ella, etc. Mi tía aprovechó que la atención estaba en la otra parte para ir a su cuarto y llorar. Le había conmovido mucho haberse ganado los zapatos, y solamente ella sabía que en ningún momento puso su nombre. Es decir, había sido testigo de un milagro. Entró al cuarto y se sentó a llorar, dándole gracias a Dios por no abandonarla. Y en esas estaba cuando de pronto algo llamó su atención. El niño de las suertes no tenía el trapito encima. Estaba al descubierto y debajo del cráneo de calavera estaba el papel con el nombre y apellido escrito. Esto incluso asustó a mi tía. Revisó las bolsas de su falda, pero el papel que ella misma guardó para no echarlo en la caja ya no estaba. Entonces supo que en realidad ese regalo de los zapatos fue por parte del niño de las suertes. No pudo evitar hincarse a su lado y darle gracias de todo corazón. De alguna manera sintió que mi abuela estaba detrás de eso, por principio de cuentas, porque fue ella quien le heredó esa fe tan poco conocida. Hasta la fecha mi tía Julia es muy creyente de este niño y yo lo soy también. Sé que este canal se enfoca más en cosas de terror, pero también he escuchado historias sobre milagros y quise contarla de mi tía. A ella no le gusta mucho que se sepa, porque dice que eso es pecar de presunción. Pero luego de insistirle bastante me dejó compartirlo en el canal. Espero que esta historia fuera de su agrado. Historias de la familia Portilla. Compartido por Madaí Portilla. Mi nombre es Madaí, soy de Altamira, Tamaulipas. Tengo varios años escuchando sus historias, y cada una tiene algo muy importante. Ahora es mi turno de enviarles algo personal. Mi familia siempre ha estado rodeada de cosas paranormales. Poco a poco iré contando las historias de la casa donde vivimos actualmente, y en la cual llevamos casi 8 años habitándola. Desde que llegué a vivir aquí me han pasado cosas extrañas, a las que nunca les he encontrado una explicación. Por varios meses estuve padeciendo la famosa subida del muerto. Eran noches muy agotadoras y desgastantes. Empezaba con sueños normales hasta que veía una sombra que entraba por la ventana. Esta se paraba frente a mí y yo intentaba moverme y salir corriendo a la habitación de mis papás. Lo común era que pasara entre 2 o 3 veces por semana. Como les dije, era muy agotador porque no podía dormir o si dormía lo hacía con mucho miedo. Mi hermano presta su servicio en una iglesia católica y aprovechó para contarle a un padre que era originario de Kenia lo que estaba pasando. El padre le recomendó que en las 4 esquinas de la cama rezáramos el Padre Nuestro. Así lo hicimos y gracias a eso mi subida del muerto terminó. Muchos años después nació mi hija. Todo transcurría normal, hasta que una noche la niña que tenía 11 meses y ya estaba bautizada comenzó a llorar desesperadamente. A partir de ahí lloraba todas las noches a la misma hora. Al principio creíamos que se sentía mal, hasta que llegó el punto en el que la niña no podía despertarse. Teníamos que echarle agua para poder hacerlo. En otras ocasiones a mi esposo le tocó trabajar de noche, y claramente me dejaba sola en la casa con la pequeña. Ahí vi una luz muy brillante de color entre naranja y rojo que pasaba por la ventana. Entonces decidimos poner unas tijeras abiertas debajo de la cuna, y en la ventana puse un calcetín de mi hija relleno de albahaca, limón y ajo macho. Gracias a eso la pequeña no volvió a llorar ni a tener ese sueño tan profundo. La siguiente historia me pasó hace 14 años. En ese entonces fuimos de vacaciones a Puebla a la casa de mi abuela. Su casa se ubica en un terreno muy grande. Es de esas construcciones antiguas con techo de teja. A esto resulta que siempre se ha creído en la familia que mi hermana y mi sobrino tienen un don para ver o percibir cosas paranormales. En esa ocasión mi hermana llevó a su bebé de 1 año y mi sobrino de 2 a rezar a un altar que mi abuela tenía lleno de santos. Personalmente ese altar, lejos de darme paz y tranquilidad, me daba miedo. Cuando llegó la noche todos nos fuimos a acostar.
Ya de madrugada, como a las 2 o 3, una de mis tías fue a hablarle a mi mamá para que fuera por mi hermana, ya que ella tenía tanto miedo y pánico que no abría ni los ojos y entre los brazos apretaba a su bebé. Los perros estaban ladrando muy alterados en todo el pueblo. Ella nos platicó que en ese momento salía el diablo, y que se veía como los dibujos, un hombre con pata de cabra y una de gallo con la piel roja. Según mi hermana, el diablo quería quitarle al bebé y no dejaba que ella se moviera. Por fortuna no pasó nada. Los demás estuvimos rezando mientras intentábamos dormir. Como a los 20 minutos de habernos acostado, mi hermana empezó a ahogarse. A lo lejos lo escuchamos y lo ayudamos para que despertara. Cuando se pudo reincorporar, nos dijo que algo se había acostado en su pecho y que no lo dejaba respirar. Todos en mi familia estuvimos rezando por 1 hora. Luego intentamos dormir y yo me quedé con los ojos cerrados, pero al pendiente de lo que pudiera pasar. Así pude escuchar pisadas arriba en las tejas. Yo oía que eran como tipo tacones. En cuanto pude dormir tuve pesadillas horribles hasta que desperté de nuevo. Solamente que no abrí los ojos. En ese momento escuché que un bebé comenzó a llorar en el portón de la casa que daba a la calle. Sinceramente tenía mucho miedo. Con los ojos cerrados toqué a todos mis sobrinos para comprobar que estuvieran acostados. También le pedí perdón a Dios por no salir a ver a ese bebé que estaba llorando. Pero en cuestión de minutos se dejó de escuchar. Después cantaron los gallos y creí que ya había amanecido. Me levanté y me di cuenta que todavía estaba muy oscuro. Escuché la voz de un tío que tenía la costumbre de gritar: "Ya levántense, mujeres, quiero café". Así tal cual lo escuché, pero nunca se abrió el portón. Ahí me di cuenta que esa entidad quería a toda costa que alguien saliera. De ahí solo me quedó rezar y esperar a que saliera el sol. Cuando así fue, pude cerrar los ojos y poder dormir en paz. Ya por la tarde empezamos a escuchar campanadas muy seguidas que venían de la iglesia. Donde vivo es un pequeño pueblo y acostumbra que cuando alguien fallece lo anuncian por medio de una bocina para que los demás se enteren. Ahí supusimos que había muerto 4 personas, pero no supimos qué fue lo que pasó esa noche, en la que parecía que el diablo andaba suelto. Actualmente tengo 11 años en mi trabajo. Cuando estaba estudiando la normal lo hice en un municipio llamado Jaumabe, que está aquí mismo en Tamaulipas. Su cabecera municipal está entre cerros y en todo el pueblo pasa un arroyo que desemboca en un río más grande. En una ocasión mi hermana fue a pasear de noche con el papá de mi sobrino. Yo me quedé en el cuarto donde rentábamos junto con mis otras 3 compañeras. Pasando el rato, mi excuñado me llamó para decirme que mi hermana se sentía mal. En un principio creí que era por el asma que padece, ya que en esa época había frío. Salí corriendo a encontrarlos a la cuadra en donde me había dicho que estaban. Cuando llegué vi que mi hermana estaba como asustada. Le pregunté qué había pasado, pero mi hermana no me respondía. Parecía muy desorientada. Con palabras entrecortadas me dijo que le acababan de atacar unos hombres en el río, que le habían encajado un cuchillo en el estómago y que estaba buscando a su hijo Santiago. Yo le dije entonces: "Mira, tú te llamas Carla y tu hijo se llama Antonio. No tienes un hijo llamado Santiago". Me di cuenta de que ella estaba muy asustada y que no tenía caso quedarnos ahí. Me la llevé a la casa y mientras tanto mandaba a mis compañeras y a mi excuñado a buscar romero, huevo y albahaca. Cuando llegamos a la casa senté a mi hermana en la cama. Empezamos a rezar y a decirle quién era ella realmente. Algo importante que quiero mencionar es que en ese encuentro yo usaba un escapulario de la Virgen del Carmen, el cual me lo había regalado mi abuela. Seguimos rezando hasta que llegó un momento en que mi hermana vomitó algo verde con mucha baba. No olía a nada, pero era realmente espeso. Enseguida levantó la cabeza y nos preguntó qué era lo que estaba pasando. Para no espantarla le comenté que se había emborrachado y que la iba a meter a bañar. Ella me respondió que tenía muchísima hambre y que la lleváramos a la cocina. Sin mentir, creo que se comió como 10 tacos o quizás más. En el transcurso de la noche nos fuimos a acostar y ya, pero a mí me empezó a doler muchísimo la cabeza y el cuerpo.
De verdad era un dolor insoportable, tanto así que me llevaron al centro de salud. Cuando llegué me tomaron los signos vitales, la temperatura y al pesarme se quedaron en shock. La báscula marcaba 240 kilos. La enfermera simplemente dijo que seguramente la báscula se había descompuesto. Y sin más me pusieron un medicamento por vía intravenosa. Al día siguiente nos fuimos a la casa y con más calma le platicamos a mi hermana todo lo que había pasado. Una de mis amigas, que es originaria de ahí, nos comentó ir con una señora que curaba de espanto y barría con hierbas. Sin perder el tiempo, fuimos con la señora y la barrió con huevo y con hierbas. Cuando terminó nos dijo que el río traía consigo muchas almas y que una mujer había tomado el cuerpo de mi hermana. Aunque era de otro estado, la había atacado cerca de un río y ahora su alma estaba penando. Lo que la mujer quería decirle a mi hermana era que ya no anduviera tan noche en la calle. La señora también nos dijo que gracias a las oraciones que hicimos, el espíritu de la mujer pudo salir del cuerpo. Para terminar, quiero decir que esa misma noche perdí el escapulario de la Virgen que estaba bendito. Como mencioné al principio del relato, mi familia ha pasado por muchas situaciones paranormales, pero no sabemos qué es lo que las atrae. Tal vez nacimos con una especie de sensibilidad. Espero de corazón que estas historias fueran de su total agrado. Muchas gracias por haberme escuchado.